Ya casi estamos por iniciar, estimados amigos. Solo me confirman cómo está el audio y video. Yo soy de El Salvador, Jesús. Estoy en El Salvador, Centroamérica. Por aquí estamos transmitiendo. Bueno, ha llegado la hora. Muchas gracias por su participación este día en esta interesante charla, Realidad Virtual aplicada a la enseñanza universitaria, que nos dictará nuestra buena amiga Dolores Capdet. Ella es española, es periodista, tiene posgrados en formación en línea en la Universidad Abierta de Cataluña, en España, máster experto profesional en e-learning en Madrid, España, tiene posgrado en conectivismo y conocimiento conectivo de la Universidad de Manitoba de Canadá, máster en enseñanza y aprendizaje con MOVES, tiene una vasta experiencia académica, periodística y profesional. Desde el 2011 colabora con el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad Abierta de Cataluña, en el máster universitario en Social Media, Gestión y Estrategia en España. Ha escrito varias publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, es una persona de vasta experiencia, conocedora del tema, que sin duda va a ser enriquecedor para todos nosotros. Agradecemos a la doctora Dolores Capdet por aceptar la invitación y por estar con nosotros ahora. Y pues le damos los micrófonos para que inicie cuando guste. Adelante, estimado doctora. Muchas gracias, doctor Echevarría, por la invitación y agradecer al Foro Iberoamericano de Contabilidad, FICONTA, Revenif y Riduca la posibilidad de interactuar con ustedes. Vamos a hablar de la realidad virtual aplicada a la enseñanza universitaria. La realidad virtual es el futuro. Tanto realidad virtual como realidad aumentada nos invadirán en las próximas décadas, pero y empiezo por el principio haciendo un poco de resumen de lo que será. No será la realidad virtual que tenemos ahora, será una virtualidad diferente, fruto de la evolución de la tecnología. De hecho, la realidad virtual que hay en este momento está condicionada por gafas, por complementos, por distintos modos de actuar tecnológicamente que no son compatibles entre sí, que son caros y que eso dificultan una estandarización y poder arbitrar un modelo de conocimiento efectivo en este caso. Vamos a empezar con la presentación. Veo que no, por alguna razón no me avanza, pero vamos a empezar con una evolución de lo que ha sido Internet para que podamos ver cómo llegamos a la situación actual y cómo se evolucionará a partir de ahora. Es un repaso muy breve, pero que ilustra perfectamente lo que ha sido, lo que será y el camino que llevaremos. Internet, la web 1.0, era una web exclusivamente de contenidos. Fue una gran novedad, fue un gran impacto, fue un enorme salto en lo que son, digamos, la comunicación y los contenidos, pero realmente lo que era como una hoja de un libro colgada en un soporte diferente, que era Internet. Uno iba a la web, podía leer un artículo, pero no podía interactuar de ninguna manera con él, es decir, podía comentarlo con sus vecinos, con sus amigos, con su profesor, pero no podía hacer mucho más. La llamaban web estática, era porque tenía poco impacto en la educación y de hecho fue simplemente símbolo de inicio. Fue una década lo que duró, concretamente desde 1993 se estandarizó y se estima que en el 2000 ya entró la siguiente fase con lo que es la web 2.0. La web 2.0 es una web absolutamente interactiva, es una web que lejos de los contenidos, lo que hace es que incorpora blogs, incorpora chats, incorpora vídeo, incorpora audio, MP3, MP2 y de alguna manera lo que hace es que supone que el usuario ya tiene la posibilidad de interactuar, tiene la posibilidad de acceder
Perdón, ¿hay algún problema con las diapositivas? De momento no, las están pasando en PDF, no hay ningún problema. Sí, pero no me pasa la página. Estoy en la web 1.0 y por alguna razón Ok. no continúa. Tienes que darle en la flechita que están arriba, justo Sí, ahí, en pero esta flechita de avanzar. sí, pero no me aparece la flechita, entonces no tengo posibilidad de darle. No, Ahora, a ver, espera. No me permite, Mario. Por alguna razón no me permite. Yo puedo explicarlo y luego si quieren ellos pueden utilizarlo o si quieres cargarlo tú. ok, si me la mandas, yo la cargo y A la ver, vamos pasando, no hay ningún problema. a ver un segundo. Con mucho gusto. Puedes pasármela por donde te resulte más fácil, por WhatsApp o por Facebook. Sí, un segundo, a ver si consigo. A ver si consigo Ahí la pasar. vemos ya. Sí, esta es la primera. Vamos a ver si vemos la segunda, que es el Sí. problema que tengo, pasar la segunda. Ahora, arreglado, Ok, ok, perfecto. arreglado. Disculpen, fallos No hay problema, técnicos. no hay problema. Decía que pasamos de la web 1.0, que era puramente de contenidos y estática, que era una novedad, pero que no aportaba nada realmente a la educación. Es más, era mal vista por los docentes y era mal vista por el mundo académico porque se carecía de rigor. Cualquiera podía presentar un escrito y tenía una difusión que no tenían los contenidos académicos que se tenían que publicar en revistas especializadas y que, bueno, pues había digamos, unos filtros y unos parámetros de calidad que no se estaban llevando siempre a cabo en la web 1.0. Con la web 2.0 entra la comunicación social, como les decía, se permite crear e intercambiar información en la misma página web. Recuerdan, por ejemplo, los blogs que uno leía un artículo y podía dejar un comentario añadido o podía incorporar otro blog, o podía enlazar una página, podía enlazar un vídeo, podía enlazar un MP3, un MP4 y de alguna manera ya había un feedback y permitía que hubiera una colaboración de todas las personas que estuvieran interesadas en ese tema o que hubieran accedido por lo que fuera a ese blog, a esa página. Eso dio paso también al inicio de las redes sociales, que fue Twitter, fue Facebook, y se basaba básicamente en mensajes cortos, en mensajes de impacto y en enlaces que tenían como misión no cansar a un usuario que no estaba acostumbrado a leer mucho y en pantalla. De esa manera podía imprimirlo, podía descargarlo o simplemente mandar un pequeño tip y de esa manera pues, se mantenía en línea con sus colegas que de otra manera no hubiera podido acceder a ellos. Estamos hablando de que todos los gurús internacionales de formación, de economía, de cualquier campo, estaban accesibles en la red porque estaban novedosos y estaban a la espera de cómo se desarrollaba el producto para poderlo incorporar a su trabajo diario. Pero ¿qué pasa? Que se necesita una alfabetización digital que inicialmente es colaborativa, es decir, uno iba diciéndole al otro, ¿tú cómo haces esto? Yo lo hago así. ¿Y tú cómo lo harías? Yo lo hago de esa manera. Y uno con otro íbamos aprendiendo todos. Luego ya se estandarizó, se democratizó y entonces ya digamos, se necesitaba una formación mucho más formal que de hecho no se daba tampoco ni en universidades ni colegios, sino que se iba dando desde Internet o se iba dando desde grupos de colaboración a través de cualquier entorno virtual, porque era lo suyo realmente. Aquí apareció también el software libre, aparecieron toda una serie de movimientos colaborativos y fue realmente lo que dio cuerpo y vida a Internet. Pero se mantiene el mismo modelo educativo, es decir, no cambia. Hay digamos, es un nuevo soporte, pero sigue siendo, digamos, el profesor el que tiene el conocimiento. En la web 2.0 ya hay participación, ya se le dice al estudiante que él es parte de su propio aprendizaje, que él tiene opinión que dar, que no ha de ser una educación vertical del que sabe al que no sabe, sino que hacemos un conocimiento colaborativo de todos con todos
para digamos, entrar datos en la web y que la web nos pueda facilitar un conocimiento más masivo. Nacen también los MOOC, que son estos cursos gratuitos, masivos y online, gratuitos, pero que permiten tener idea de cosas que si tuviéramos que hacerlo a través de una formación reglada, posiblemente no nos matricularíamos. Y son cursos que la mayoría de veces no se terminan porque queríamos conocer una parte concreta de esa formación, pero que en sí nos sitúa o sí nos permite dar el salto en otro campo. Es el momento que nacen también los mundos virtuales, Second Life primero, OpenSim después, y es el momento que nacen los videojuegos. Second Life y los mundos virtuales son entornos 3D. Fueron el gran salto de Internet. Funcionaban con avatares y era un tema realmente muy inmersivo. Uno entraba en el mundo virtual, manejaba su propio avatar, pero hacía que el avatar andara, hacía que el avatar volara, le cambiaba el vestido, le cambiaba el entorno, construía casas, construía escuelas, daba conferencias, se relacionaba con otras personas de viva voz, hablaba con personas de idiomas desconocidos que se entendía por chat, porque el primer traductor prácticamente a 50 idiomas estuvo en Second Life, y había muchísimas personas que no podían salir a la vida real porque por enfermedades, por temas varios, que utilizaban Second Life como medio de expresión. Allí se ponían guapos, ahí podían hacer cosas que en su vida real no se podía hacer. Second Life era un mundo tridimensional, sin embargo estaba en un soporte bidimensional, es decir, era un 3D en 2D, pero era cómodo porque entrabas en un programa y era tu mundo y tenías la sensación de tridimensionalidad porque había un visor que iba modificándose, iba avanzando y te daba esa perspectiva. Luego apareció OpenSim. Todas las universidades, todas las empresas que se apreciaran en el momento estaban en Second Life y ofrecían cursos. Eran personal voluntario, pero ofrecían cursos. Y se pagaba y se compraban partes y parcelas de ese mundo virtual. OpenSim quiso ser la parte, digamos, gratuita, la parte del software libre. Y de alguna manera replicó los estándares de Second Life, pero no funcionó. No funcionó ni Second Life ni OpenSim en la última etapa por una razón muy simple, porque salieron los videojuegos y daban mucha más perspectiva de tridimensionalidad y eran mundos más fantásticos, pero eran contenidos que ya te venían hechos. Es verdad que en los videojuegos uno puede interactuar, uno puede aprende reflejos, aprende motivación, aprende a tomar iniciativas, aprende a buscar soluciones. Tiene un gran contenido de aprendizaje, aunque el tema no tenga nada que ver con uno mismo, pero son las habilidades blandas que se desarrollan ahí. Los videojuegos daban opciones a mundos fantásticos, daban la posibilidad de interactuar con otras personas y de jugar online a través de un chat. Entonces, de alguna manera, Second Life vio mermada su potencial. Ellos se han, digamos, reactualizado a través de una opción que es Sansar. Sigue siendo un mundo virtual, pero es un mundo virtual 3D, pero está en sus inicios y tampoco tiene el despegue que tuvo en su momento Second Life. De ahí pasamos a la web 3.0. Pasó un poco desapercibido su inicio, se solapó un poquito con lo que es la web 2.0 y digamos que la ubicamos entre 2008 aproximadamente y 2012. Es una web semántica, es una web contextual y es una web que ya está participada por la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en la web 2.0 todos introducimos muchos datos. Poníamos artículos, enlazábamos contenidos, dábamos opiniones, se hacían conferencias, se hacían cursos, todo online, todo en la web. Eso dejó muchos datos en la web y la inteligencia artificial pudo aprovechar esos datos. ¿Qué hizo con esos datos? Pues, por ejemplo, mejoró la traducción simultánea, mejoró en los lenguajes máquina y hizo una cosa importante y es que homologó todos los estándares de la web. Es decir, todas las máquinas
todas hablan el mismo lenguaje. Aunque inicialmente estén programados en distintos lenguajes, al final se compatibilizan y todos aprenden al unísono. Y aquí empieza un aprendizaje no de las personas, sino de las máquinas. ¿Para qué es ese aprendizaje? Para ofrecernos, cuando hacemos búsquedas, ya no información, sino respuestas personalizadas y, de alguna manera, inicios de soluciones. Es decir, la web ya tiene mucha experiencia en datos, tiene mucha experiencia en resolución de casos y cuando nosotros preguntamos ya nos da salidas, ya nos da opciones, ya nos dice hazlo de esta manera, hazlo de otra, suponemos que puede ser de esta manera o suponemos que puede ser de otra. Es un gran avance porque de alguna manera ya estamos interactuando no con nuestros colegas, sino con la máquina. Y la máquina no es la computadora que tenemos en casa, sino que es la conexión de máquinas que tenemos todos y el conocimiento que hemos dejado en esas máquinas. Avanzan también los videojuegos, es decir, ya no solo es un videojuego al que juego yo y que me puedo comunicar con chat con alguien, pero él juega con su máquina y yo con la mía, y pasamos a los juegos multijugador en línea, que son en tiempo real y son a través de Internet. Ahí podemos chatear, pero también en tiempo real. Y no con otra persona, sino con muchas personas que son desconocidas para nosotros. Es el equivalente a Second Life o es el equivalente a los cursos abiertos y gratuitos que hacíamos, los MOOC. Es decir, se concentra una serie de personas con los mismos intereses y entre todos vamos aprendiendo y mejorando nuestras capacidades y nuestras habilidades en este punto. Se consolida en esa etapa, se consolida la formación online con entornos más dinámicos. Inicialmente estos entornos habían sido los llamados LMS, los Moodle y, bueno, y algunos que eran privativos. Moodle siempre fue gratuito, pero previamente los LMS, como toda novedad, eran prohibitivos de precio. Se tardó mucho, las instituciones tardaron mucho en amortizar esos LMS y tardaron también en cambiar los tipos de campus. Tardó casi 2 décadas, o sea, una década larga. Entonces, ahora sí, los campus virtuales son todos más dinámicos. Antes un campus virtual era un foro y un email. Ahora los campos virtuales ya tienen la suite de Google. Algunos, para entrar en el campo virtual, por ejemplo, la Universidad de California, te hace reconocimiento facial, porque si no eres tú, obviamente no puedes seguir el curso y no puedes examinarte y no tienes posibilidad de hacer ciertas cosas. La Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, está en fase de implementarlo y son muchas que cada vez van incorporando nuevos, digamos, contenidos, nuevas opciones. Google, desde luego, tiene un entorno de escritorio muy apto para ese tipo de entornos y se complementan porque de esa manera unificas lo que es tu escritorio con el escritorio de la universidad, de manera que no tienes que entrar a distintas aplicaciones, aunque está separado, pero no tienes que entrar a distintas aplicaciones. Por ejemplo, puedes utilizar el Gmail para una cosa y para la otra. Son dos Gmail diferentes, pero no deja de ser una entrada a Gmail y simplemente un cambio de ID. Entonces decía que se consolida la formación con entornos más dinámicos, los campus virtuales son más dinámicos y aumenta el número de alumnos que se matriculan, porque no es lo mismo tener que ir cada día a clase, que eso supone perder un tiempo en desplazamientos, supone, depende de dónde esté la universidad, donde vio a uno una dificultad añadida, unos costes añadidos, y la formación virtual, en cambio, pues lo que te permite es desde tu casa, cómodamente sentado en tu sofá, con el pijama si hace falta, tú puedes seguir tus cursos de una manera agradable, cómoda y además productiva. ¿Qué ocurre con el tipo de alumno que hace esto? Antes la universidad tradicional eran personas que venían de secundaria, de enseñanza secundaria, y pasaban a la terciaria, es decir, habían hecho su bachiller e ingresaban en la universidad. Salvando las distancias, pues tenían en el ingreso a la universidad 18 o 20 años. Ahora, en la universidad, los perfiles que conviven son desde los 18 hasta los 80. Hay personas que, evidentemente, están haciendo ese circuito de pasar de secundaria a universidad. Hay personas que están trabajando y necesitan actualizar sus conocimientos porque
la información avanza muy rápido y lo que hiciste hace 10 años ahora ya no vale. Entonces tienen que hacer posgrados, tienen que hacer especializaciones o grados incluso. Puede ser personas de 30, de 40, de 50, de 60 años. Y hay otras personas que ya terminaron su vida laboral y que de alguna manera hubo cosas que no pudieron estudiar o hubo cosas que no pudieron aprender y que ahora les apetece estudiar. Pueden hacerlo desde su casa cómodamente y no hay ningún problema. Pero claro, eso altera los modos de producción y altera, por ejemplo, la posibilidad de utilizar ciertas metodologías de Internet. Un nativo digital, una persona de 18 años, prácticamente ha nacido con el móvil, prácticamente ha nacido con Internet, prácticamente ha nacido con realidad virtual. Los mundos virtuales los habrá visto en casa, los videojuegos los ha jugado él y seguramente se los han regalado, pero la persona de 80 años no, la persona de 60 posiblemente tampoco. Ha tenido que hacer una alfabetización digital y si está en una edad en la que tiene hijos menores, trabajo y estudios, probablemente ha podido practicar poco. ¿Qué ocurre? Que si hacemos una formación puramente virtual y puramente en 3D, posiblemente esta persona no podrá hacerlo, no podrá seguirlo, porque no tendrá la costumbre, la simbología, la metáfora visual incorporada en su ADN y de esa manera no tendrá la sensación de que aprovecha los conocimientos. Porque sí es verdad que en una clase, por ejemplo, de anatomía, la realidad virtual o la realidad aumentada puede proyectar y hacer modelaje en 3D y uno ve los órganos internos. Pero si nadie te dice para qué sirven o cómo funcionan simultáneamente a qué lo ves, es como si vieras una obra de arte, pero tampoco ves mucho más. Entonces hay una parte que más que realidad virtual es realidad aumentada, que será la previa a la realidad virtual. ¿Qué significa realidad aumentada? La realidad aumentada es una proyección sobre la realidad virtual, un complemento de esa formación, o sobre la realidad física. Es decir, imagínense que yo quiero, no sé, quiero hacerle una caseta al perro y no sé si me va a caber. Yo la proyecto en tamaño real en mi salón con el perro dentro. El perro no se entera de nada, pero yo veo si cabe o no y sé las medidas porque me las dice Internet. Pongo un ejemplo irrisorio, ¿no? Pero es un ejemplo real. Quien dice eso puede proyectar un edificio, puede proyectar un animal, puede proyectar sobre un edificio la historia, puede proyectar distintas leyendas, pero claro, lo puede hacer con gafas. Lo puede hacer con gafas de realidad virtual. Y hay muchos tipos de gafas y no todos son compatibles con todos. Y eso vuelve a ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces, en la web 4.0, esta problemática ya se aborda y ya se estudia, ya se trabaja, ya se investiga en ella para poder, de alguna manera, solventarla. La web 4.0 es mucho más predictiva, ya es móvil y ya ofrece soluciones contextualizadas. O sea, igual que en la 3.0 las intuía, o sea, las ofrecía, aquí te las da. Y te las da ya basándose en la experiencia y prácticamente te da la plataforma donde tienes que resolver tu problema. Si yo quiero hacer una reclamación sobre algo y me abre la página donde hago la reclamación. Yo quiero ver un estudio académico de lo que sea y me abre esa página y me da simplemente diciéndole, ok Google, hola Siri o Alexa. Me ofrece, son los agentes virtuales que ya están funcionando gracias a la inteligencia artificial que les comentaba. Se incorpora también la tecnología Speech-to-Text, que es la voz a texto y texto a voz, para personas con dificultades para leer, para personas con dificultades para oír, pues se le traduce inmediatamente. Para los vídeos hay posibilidad de traducir a 50, 60, 70 idiomas, ni sé cuántos, pero prácticamente creo que los abarca todos. La comunicación máquina-máquina que les comentaba anteriormente también se estandariza y ya es algo que es, digamos, hace la máquina sola, ya tiene la programación de algoritmos
y va haciendo, a medida que va incorporando conocimiento, lo va revirtiendo y lo va consolidando. Es más, en algunos juegos la máquina ya es capaz de ganar a los humanos, porque sabe todas las condiciones y además tiene mucha más perspectiva que una persona. Está viendo muchos millones de datos a la vez y la persona no. La persona es más intuitiva, la web es más metódica. Se consolida ese aprendizaje de las máquinas a través de lo que llamamos deep learning, que es un aprendizaje estructurado profundo, jerárquico y basado en unas redes neuronales artificiales. Es decir, simula el pensamiento humano, pero aplicado a las máquinas. Y, como les digo, se desarrolla con muchos datos, aprende muy rápido y el desarrollo es muy vertiginoso. Lo mismo que el machine learning, que es un aprendizaje automático basado en algoritmos y estadística. Este es un aprendizaje matemático, es álgebra. Es decir, eso pasa tantas veces, la frecuencia es tanto, la probabilidad es cuanta. Pero también te da esos datos con mucha certeza y puede hacer incluso cálculos cuánticos. A partir de aquí cambia un poco la forma de ver el aprendizaje y de mejorar las realidades. La realidad aumentada mejora la visión de la realidad física, como les decía, y superpone elementos 3D que lo dotan de nuevo contenido. La aumentada puede incorporar objetos 3D o 2D, ¿de acuerdo? Y puede ser inmersiva, pero no tanto como podría ser la realidad aumentada. La realidad aumentada, tú no pierdes la perspectiva de la realidad física, mientras que la realidad virtual es 110 grados, que es el arco que te da las gafas, y no ves otra cosa, es decir, sustituye la realidad física por una realidad ficticia, en la que uno ve un incendio y corre a apagarlo. Uno ve un animal y se aparta para que no lo ataque. Es decir, es realmente muy inmersiva y de alguna manera crea reacciones. Claro, depende del contenido que uno ofrezca en esa realidad virtual, se genera empatía o se generan gestos contextuales. Si está bien hecha, la empatía, fantástico, pero si está mal hecha, puede ser contraproducente. Problema: ¿quién hace los contenidos? ¿Cómo los regula? ¿Y quién los regula? Contratamos a una empresa que nos va a cobrar mucho y que a lo mejor no son expertos docentes y a lo mejor no tienen la información que tiene el profesor. ¿Formamos al profesor para que lo pueda hacer él mismo y se lo dé a los alumnos? Tenemos otro problema. La edad media de los profesores, especialmente si contamos los catedráticos, está en 40, 50 años, 60, depende de las zonas, países y universidades. No baja de 40 y algo. Estas personas no han vivido ese mundo. Estas personas no tienen la misma capacidad que un millennial, por ejemplo, o que un profesor joven que sí ha convivido con esa realidad. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Que es menos capaz? No, es menos capaz haciendo contenidos con esa tecnología. Si no le forman, si le forman no. Pero eso quiere decir que hay que formarlo y de alguna manera hay que estructurar cómo se hace eso. ¿Cuáles son los modelos formativos actuales? Pues hay la formación online desde que está Internet, que se basa en Internet, que utiliza como soporte la computadora o los dispositivos móviles, cada vez más los dispositivos móviles, pero utiliza básicamente recursos 2D. Ahí llegamos todos. Ya los tenemos todos asumidos, cualquiera puede descolgar un texto, puede buscar un enlace, puede acceder a una biblioteca, cualquiera puede hacerlo porque ya estamos todos más o menos alfabetizados. Y luego está la formación virtual, que se basa en modelos exclusivamente 3D, con vídeos de 360 grados, es decir, panorámicos, que te dan la vuelta. Son inmersivos también, puedes ver el interior de un volcán, puedes ver el interior de un mar, puedes ver el interior de una persona, de un animal, algo que tú no podrías acceder de ninguna otra manera y lo puedes ver en tridimensional en tu salón.
No hay ningún problema con unas gafas, eso sí, en algunos casos también con unos guantes que te proporcionan sensaciones de calor, de frío, bueno. Y la web 5.0 vendrá con emociones. También nos pondremos, supongo que algún traje o algo, y aprenderemos olores y aprenderemos bueno, distintas emociones, ¿de acuerdo? Pero claro, se requieren, como les decía, nuevas alfabetizaciones que puedan, de alguna manera, pues, favorecer que haya esos contenidos. ¿Cuándo se utiliza la realidad virtual en las aulas? Obviamente en la formación inicial. ¿Por qué? Porque los niños ya vienen de un contexto digitalizado, comprenden las metáforas, la simbología de las imágenes y son capaces en su mayoría de interpretarlas y de interactuar con ellas. Por ello, algunos profesores y colectivos docentes, como forma de motivación, investigan y experimentan su aplicación utilizando algunos programas que ya están y en algunos casos programas bueno, en los que les permite crear la propia realidad. Sea el caso de Google Expeditions, Virtual School, Immersive, Lenovo. Lenovo también ha hecho una suite ahora con contenidos, con muchísimo contenido tridimensional para que se pueda aplicar en las aulas. Dejo aquí los enlaces en cada uno por si luego ustedes quieren comprobarlo. Va a ser mejor que lo que les pueda explicar yo. Hay otros programas, que es lo que les decía, que de una manera muy sencilla, solo con una computadora potente, permiten crear nuestros propios contenidos en realidad virtual. La calidad no es la misma, la intención sí, y el servicio que hacen también. Es el caso de Google Books o de Tilbury. No me detengo mucho en ello porque igual que hay estos programas, luego aparecerán otros mejorados, por tanto no es relevante, simplemente lo doy a título de información. En la formación secundaria, la utilización de la realidad virtual en las aulas es poca. Se basa en recursos 2D, son los que proporcionan los docentes, son los alumnos quienes incursionan en realidad virtual mediante los videojuegos, que les familiariza con el entorno, que les permite tener tantas o más competencias digitales que sus profesores en estos momentos, porque dedican mucho más tiempo a jugar, porque se relacionan con amigos que hacen lo mismo y entre todos, es lo que les decía, es un aprendizaje colaborativo y se aprende lo que son las habilidades blandas que proporciona el videojuego, pero también el manejo de nuevas realidades de Internet. En algunos casos se aprenden lenguajes nuevos como lenguajes de programación. ¿Para qué? Para mejorar esos contenidos. Hay bastante tendencia al emprendimiento en las personas que están en secundaria y de hecho si se miran los premios académicos, muchas personas de secundaria, muchos alumnos de secundaria ya desarrollan robots y aplicaciones digamos, de una cierta envergadura y que requieren programación en las aulas. En la formación terciaria, la realidad virtual se utiliza, pero en nichos especializados de formación, ¿no? Lo normal es que se utilicen también recursos 2D, pero hay, digamos, casos en los que sí que se utiliza la realidad virtual. Por ejemplo, la Universidad de Harvard la utiliza para el aprendizaje inmersivo de idiomas. Creo que tiene en París, ha tomado fotos de París, ha recreado el entorno de París y los estudiantes pasean, se tienen que relacionar en francés y tienen que bueno, espabilar. Es la forma de aprender como si tú viajaras a un país y tienes que espabilarte ahí, que es la manera real de conocer el idioma. La Universidad de Giza, por ejemplo, la utiliza para historia y arqueología y ha modelizado todas las pirámides, los interiores y ofrece visualizaciones interesantísimas para las personas que les gusta la arqueología y la historia. El Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, lo aplica en los estudios de anatomía. Bueno, se ven los órganos de las personas, se ven órganos internos y eso a los estudiantes de medicina pues les ayuda mucho porque ven la proporción, porque ven el funcionamiento y porque pueden diseccionar, es decir, ver el interior de un órgano que de otra manera no se vería. Pero insisto en que esto es una realidad que está aquí, es una realidad que se utiliza, pero no es una realidad práctica. Práctica me refiero en el sentido de poderla estandarizar
y poder ofrecer un modelo educativo basado en ese tipo de entornos, por los costos, por la alfabetización que es necesaria y porque no hay contenido suficiente para, digamos, para poder hacerlo de una manera rápida y, bueno, y fácil para todos. Por eso salen experiencias inmersivas, pero desde el navegador, que es un poco lo que les comentaba al principio cuando les hablaba de Second Life. El navegador es 2D, pero incorporará unos visores que simulan que la situación es 3D. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, por ejemplo, uno ve a un astronauta y está en 2D, lógicamente, pero tiene un cierto movimiento lateral, se ladea, y ese ladeo hace que uno lo perciba como 3D y en movimiento. Y además, desde el navegador se puede implementar realidad aumentada, con lo cual eliminamos varias cosas a la vez. Es decir, el visor está incorporado, no tienes que llevar unas gafas, la realidad se puede proyectar a través de la cámara y tienes varias cosas a la vez. Obviamente es mejor con gafas, obviamente hay limitaciones, pero están experimentando en ello. Un intento de ello es el WebUR de Mozilla, que ha creado un kit de inicio que incorpora un visor, que es Glitch, para poder ver la realidad virtual en la web. Google ha desarrollado Article, que es un visor de modelos 3D, pero para navegadores móviles. Y eso, bueno, proporciona básicamente, como les decía, experiencias de realidad aumentada. ¿Cuál es el estado de investigación sobre realidad aumentada y realidad virtual en este momento? Stanford está investigando a través del laboratorio de realidad virtual la interacción social en realidad aumentada en cosas, por ejemplo, como racismo. Recrea los mares del futuro para ver cómo estarán o cómo evolucionarán, el grado de empatía que se genera hacia los objetos en una inmersión en la realidad virtual. Con toda esa información, con todos los resultados que obtenga, propondrán nuevas aplicaciones o nuevas mejoras en la realidad virtual que se ofrece actualmente. El Centro de Excelencia Cencenano de MIT investiga también sobre tecnologías habilitadoras de realidad aumentada y realidad virtual. Es decir, unos sensores que proporcionarán datos que den un nuevo realismo, como por ejemplo corrientes de aire, gradientes térmicos, presión arterial. Es decir, tendremos unos guantes o tendremos un traje o tendremos algo que permitirá que a través de ahí recibamos sensaciones. Y eso ya entrará dentro de lo que consideraremos la web 5.0. Pero será, digamos, más inmersivo que lo que es ahora. La realidad virtual, por tanto, aplicada a la educación es una realidad, pero es una realidad futura. Es decir, nadie duda que ese es el futuro, pero sí dudas que en un año o dos pueda ser un modelo estandarizado. ¿De qué depende su estandarización? Pues del desarrollo y de la creación y homologación de estándares de calidad que permitan desarrollar nuevos modelos de aprendizaje. Si no hay un modelo válido, no se puede incorporar esa realidad. La realidad virtual, y con eso finalizo, digamos que de alguna manera cambiará los conceptos de enseñanza. Estamos habituados, sobre todo los que ya no somos de millennials o centennials, estamos acostumbrados a leer, a utilizar la vista básicamente, o a oír. Aquí se aplican todos los sentidos, todos a la vez, simultáneamente, es multitarea, y además se pueden hacer varias cosas a la vez. Esas competencias se vienen incorporando, digamos, en el funcionamiento normal de las nuevas generaciones y con ellas, en 10 años, saldrán desarrollos sorprendentes. No utilizaremos cascos, no utilizaremos gafas, pero sí estaremos inmersos en realidades virtuales. Probablemente el sensor lo llevaremos puesto nosotros. Y con eso finalizo por hoy un poco lo que es la exposición. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta
o quiere que desarrolle o que matice algún aspecto, encantada de hacerlo. Muchísimas gracias, estimada Dolores, por tu presentación, excelente. Mientras se animan los demás, me gustaría hacerte una pregunta. ¿De acuerdo? ¿Cómo haces tú? ¿Qué estrategias utilizas, por ejemplo, para el uso del Second Life? En mi experiencia he tratado de aplicar Second Life en el desarrollo de algunos casos tipo juegos gerenciales, pero me he topado con una sorpresa bien particular. Los estudiantes que llevan maestría en negocios más o menos oscilan entre los 25 y los 35 años. Pero mi sorpresa es que no son muy propensos al uso de la tecnología ya cuando se trata de usar tecnología a nivel formal. Les gusta, por supuesto, jugar todos los jueguitos estos de videos de guerra y demás, pero ya una cuestión, digamos, seria, ya no es tan fácil. ¿Cómo podemos hacer para motivarlos? Nosotros lo planteábamos también como un juego. Yo trabajé mucho en Second Life cuando daba cursos en la Universidad de Valencia, un curso de nuevas alfabetizaciones. Intenté entrar a los alumnos en Second Life y, para mi sorpresa, colaboraron todos. ¿Pero por qué colaboraron? Porque se les planteaba como situaciones reales. Es decir, nosotros nos reuníamos en un espacio que habíamos creado a modo de aula y allí pasábamos la tarde para entendernos. Es decir, nos sentábamos, cada avatar se sentaba, comentábamos cosas y entrábamos, más que hablar directamente digamos, del tema que nos ocupaba, hacíamos como una tertulia previa para romper un poco el hielo. Y a partir de aquí entrábamos en materia. Claro, tenías a las personas ya relajadas y las tenías allí, entonces era fácil interactuar porque habías creado lazos de confianza. Y luego hacíamos esas reuniones periódicamente. Simulábamos tomar un café, simulábamos, no sé, irnos al mar o simulábamos pasar una tarde invernal con un fuego, lo poníamos, lo visualizábamos y creábamos el escenario. Y a partir de aquí creábamos el ambiente y las personas, yo también, estábamos muy inmersas, muy involucradas en el tema. Realmente nos funcionó muy bien. Pero es verdad, insisto, que posiblemente ahora que ya se han visto otras realidades, videojuegos y otro tipo de tecnologías más explosivas para entendernos, queda un poco antiguo. Yo, de hecho, hace tiempo que no entro en Second Life. Hace tiempo que no entro alguna vez para mirar si hay algo, pero no me motiva quedarme como me motivaba antes. Ahora quizás cuando tengo un rato que quiero investigar algo, cojo unas gafas, las Homínido, que son unas gafas que valen 3 euros escasos, debe ser unos $2,50 o $3 más o menos, se enganchan al ordenador, no hace falta que te las pongas, simplemente al ordenador, perdón, al celular, y tú miras ahí y ves la realidad virtual. Bueno, no deja de ser un entretenimiento, pero sí es cierto que entre Second Life y la realidad virtual ha cambiado una cosa, y es que en la realidad virtual estás tú solo y en Second Life estabas con gente. Es verdad que Stanford, por ejemplo, cuando hace las clases virtuales de idiomas, proyecta una gran pantalla en la que se ve a cada uno, pero claro, tú sabes que no están allí. No es lo mismo que en Second Life, que veías al avatar que se movía, que se levantaba y veías cuando alguien se había dormido o le había dado al ratón sin querer, veías que el avatar hacía cosas raras. Es decir, tenías que mantener una formalidad. En cambio, en la realidad virtual estás tú, pero no hay nadie más. Exacto, eso es de las cosas que más me fascinan de Second Life, esa versatilidad. Ahora, tú Claro, mencionaste en tu charla mencionaste otra plataforma sí. que seguramente es mejor que Second Life. Sansar. ¿Has tenido experiencia con ella? La verdad es que están, hace tiempo que la tienen creada, pero están en los inicios porque, claro, todas las plataformas para desarrollarse necesitan usuarios. O sea, el secreto es que haya mucha gente. Por ejemplo, en Second Life,
un viernes por la noche, un sábado por la noche, no cabías. Es decir, cuando en Second Life no se cabía, el avatar era expulsado, pero por capacidad. Entonces, claro, ¿por qué me van a echar a mí si están todos? Todos queríamos estar. Y había muchas personas que era su única forma de relación con el mundo, porque eran personas con esteroesclerosis, o eran personas con un cáncer avanzado, o eran personas, había que no, había que estaban perfectamente sanas, pero me refiero que había muchas personas que lo tomaban como algo, digamos, habitual, como su vida, como su segunda vida real. Entonces, claro, siempre había gente, siempre podías hablar con alguien. Tú no veías si esta persona tenía un achaque o no. Tú veías un avatar súper mono, que se cambiaba cada día de ropa, que se cambiaba cada día de aspecto, que te enseñaba lo que había construido, te hacía un regalo y bueno, y todo era, y te regalaba, no sé, una caja de herramientas para que tú construyeras lo tuyo y era todo muy, muy happy, ¿no? Era todo muy feliz. Entonces, eso te daba también una tranquilidad. Es decir, era el equivalente a ir tú a la plaza del pueblo a reunirte con los amigos. O era el equivalente a ir a una cafetería y tomar un café con los amigos. En lugar de hacer eso, tú te hacías el café en casa, ellos en su casa y hablábamos todos, cada uno con su café, y compartíamos un entorno que nosotros entendíamos que era el entorno donde estábamos todos, porque veías el movimiento de la otra persona, le oías hablar con voz real y tú sabías que era él. Aunque el avatar se pusiera rubio y fuera moreno o se cambiara de color de piel, que podía pasar de blanca a negra, pero tú por la voz sabías que era esa persona. Entonces era un entorno inmersivo diferente, pero era algo que yo creo que realmente tendríamos que recuperar. Y probablemente lo hagan con los navegadores web, porque se pierde con la realidad virtual, estando tú solo, se pierde referencias de contexto. Y se pierde sobre todo el pensamiento crítico, porque tú no debates con nadie, nadie te discute, tú consumes. O sea, es dinámico pero es estático a la vez. Es decir, tú consumes información, tú ves cómo es digamos, no sé, el volcán por dentro y eso es una experiencia impagable porque no lo verás nunca más. Pero en Second Life, por ejemplo, yo entré en un cuadro de Van Gogh y me senté en una de sus sillas. Eso tampoco lo haré nunca, porque en la realidad eso no va a ser nunca posible. Quiero decir que de alguna manera es como tú interpretes esa realidad, pero si estás con más gente, siempre tienes más posibilidades de aprender realmente, digamos, con los pies en el suelo, ¿no? Con la realidad. Yo, por ejemplo, participaba en Second Life, no sé si todavía se hace, pero en aquel momento la Universidad de Texas y la de Pensilvania hacían lo que ellos llamaban un tour virtual y los domingos por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, en la hora de la siesta en España, era mañana en Estados Unidos, pues nos reuníamos todos en un punto y cada semana nos ofrecían algo diferente que tú no sabías lo que era. A veces venía un experto que nos daba un curso, por ejemplo, de motivación personal, otra vez venía un señor que nos hablaba cómo invertir en bolsa, otra vez venía un señor que nos hablaba, no sé, que nos explicaba cuál era las ventas inmobiliarias en Estados Unidos o las ventas en no sé dónde, y tú ibas haciendo un recorrido y él te iba llevando, por ejemplo, el de ventas, te iba llevando por los edificios que él vendía. Estaban modelizados. Y tú te obligaba a hacer de comprador o a hacer de vendedor. Y entonces tú aprendías realmente cómo hacer eso. O cuando era un curso de motivación personal, te obligaba a hacer algo. O sea, te obligaba a simular, digamos, una situación. Entonces, tú era como si estuvieras en clase realmente, estabas aprendiendo, indiscutiblemente. Y además cosas que nunca a lo mejor habrías imaginado que existían. Es decir, imagínate cada semana, durante 5 o 6 años que esto duró, la cantidad de conceptos y de cosas que uno pudo aprender. Sí, sin duda. Era fascinante. Y Claro, fascinante. yo la realidad virtual realmente no me motiva tanto. Sí, sí, yo sé que se puede ver cosas que no veré nunca, pero es como mirarlo en un libro, ¿no? Estás tú y el libro, o tú y la realidad virtual y tus gafas, pero nada más. En el estado actual, ¿eh? Eso tiene que desarrollarse y pero llevamos desde 2012-2013
en los albores de la realidad virtual y no despega. Y no despega por eso, porque estás tú solo, es caro, no hay homologación de tecnología y no hay suficientes contenidos. Es decir, hay mucho más contenido en 2D que en 3D. Muchas gracias. Bueno, nadie se ha animado a escribir algo. Pueden también utilizar el audio. Patricio, si quieres participar, ahí te vemos en pantalla. Vamos, anímate, representa ahí a tu país. Y justamente de mejorar la currícula de la universidad para que dentro de las mismas asignaturas ya el contador salga preparado sobre el uso de estas nuevas tecnologías. En realidad, nuestro trabajo, nuestro campo, pues ahora ya todo vamos con la tecnología, facturación electrónica. Acá en nuestro país el Servicio de Rentas Internas ahora ya nos da preelaboradas las declaraciones, se elabora a través de sistemas y metodologías informáticas. Entonces sí se hace necesario para el contador público, no se diga más aún para el contador que va a hacer docencia, que va a hacer cátedra, ¿no? Interesante los temas, la verdad que me he quedado absorto escuchando todo lo que ha hablado la colega y queda bastante por investigar todavía y conocer sobre estas nuevas tecnologías. Un agradecimiento muy efusivo, muy cordial para la colega y para ti, Mario, por organizar este evento. Saludos. Gracias a ustedes por su atención y por estar ahí. Si he podido ser de ustedes en alguien, de eso se trata. Sí, sin duda es un tema súper importante y creo que tampoco lo podemos todavía visualizar completamente hacia dónde va, pero sí sabemos que va a ser muy bueno porque los resultados que se pueden obtener ya son fabulosos, no se diga lo que puedan venir. Las consultoras están diciendo que despegará sobre 2023. 2023, que supongo que se unificará la tecnología de los visores a través de unas gafas únicas menos pomposas, menos ostentosas, o quizás en la propia web se pueda implementar algún desarrollo que desconozco, pero que pueda, digamos, hacerlo más asequible, más fácil. Y se calcula que es en el 23, es decir, quedan 3 añitos. Esa es como la última información respecto al tema. Sí. Salió en la prensa española hace... A ver, es una predicción y sobre realidad aumentada y realidad virtual ha habido muchas predicciones y no se han cumplido. Pero lo que se está diciendo es que cuando dan 3 años vista, me imagino que debe haber algún desarrollo a la vista. Doctora, justamente sobre eso, ¿ya ha habido algún experimento en alguna universidad o en algún tipo de institución donde se maneje esto? Porque en realidad todo lo que he dicho es increíble, o sea, es como cuando en los 80 veíamos Star Wars, ¿no? O sea, nadie pensaba en esas cosas, ¿no? Hoy ya tenemos mucha de esa tecnología. De hecho, mañana es el Día Mundial de la Realidad Virtual, el día 23, y hay encuentros en distintas ciudades del mundo. Hay una en España, que es la que tengo más controlada, se hace en Salamanca, y se presentan, hay una organización de Lérida, de Lleida, en Cataluña, que presenta varias ponencias sobre aplicación de la realidad virtual en aulas infantiles, en aulas de primaria, de cortas edades. Para ellos no deja de ser un juego, pero es súper interesante lo que hace, me refiero a un juego para los niños, pero es súper interesante porque de alguna manera les está familiarizando con el futuro. Y además están creando los contenidos ellos, que eso implica que tienes que utilizar, digamos, modelado de diseño, tienes que utilizar lenguaje de programación, aunque sea básico, pero lenguaje de programación. Entonces son, digamos, unos conocimientos que si son desde pequeñitos, luego ya vas creciendo en ellos y es algo que tienes incorporado en ti, que ya no tendrás que alfabetizarte, tú solo vas a desarrollarlo. No es como personas más mayores que tenemos que aprender desde cero. Yo, de hecho, estoy aprendiendo lenguajes de programación ahora. No sé para qué sirven todavía, pero sé que hay que aprenderlos. No, de verdad, estoy estudiando Deep Learning
Yo vengo del campo de letras, entonces yo voy siguiendo mi curso, pero yo digo, bueno, sí, sí, yo ya sé cómo se hace, pero ¿y ahora qué hacemos? Algo saldrá. Está bien. Hay que plantearlo tal como es. No, pero realmente quiero decirle, no, quizás no sé para qué sirve, pero sí que es verdad que cuando vea algo que lleva incorporado ese lenguaje, sabré como mínimo interpretarlo. Y si es posible, mejorarlo. Entonces, no lo haré el primer día, no lo haré el primer año, pero sí lo haré. Es decir, es una forma de, el deep learning, para lo que yo lo estudio, es para recoger datos y, digamos, ofrecer soluciones a partir de esos datos. Soluciones para colectivos o para cosas muy concretas. Por ejemplo, bueno, pues hay una cosa que me fascina, que es la visualización por computación, y hay un ejemplo muy fácil que pueden hacer cualquiera de ustedes simplemente con su celular y con Google Fotos. Si usted, no sé las fotos que tiene cada uno, pero imaginamos que pone perro en el buscador, sacará todas las fotos que tiene un perro o que al sistema le parece que tiene un perro. Bueno, pues en Internet, con la visión computerizada, si uno pone, digamos, algo en la búsqueda muy específica, puede ver hasta píxeles, puede ver hasta puntos. Eso puede detectar cánceres, puede detectar cualquier tipo de cosa. Obviamente yo no lo voy a saber detectar, pero sí que me interesa saber cómo es esa tecnología, cómo funciona y tener unos rudimentos básicos para poder interpretar. Interesante. ¿Mm? Eso es el futuro. Sí, definitivamente. Y Impresionante. en 3 años no es tan futuro, en 3 años ya deberíamos estar aprendiendo a manejar esos equipos, ya deberíamos estar tratando de hacer Claro, como usted, ¿no? Comenzar a aprender esos lenguajes para poderlos entender. claro, claro, porque es que si no nos atropellará la realidad. 3 años es a la vuelta. Sí, por eso o empezamos ya o, claro, quien más que menos está ocupado, entonces dispone de poco tiempo para esas cosas. Pero hay que hacerlo con tiempo y hay que llegar antes de que pase. ¿Sí? Queda trabajo. ¿Mm? Muchísimas gracias, Adolfo. A usted. Si no hay nada más, nos despedimos y nos emplazamos para otra sesión, ya sea que la den ustedes y yo venga como oyente o a la inversa. Pues será un gusto que nos acompañes nuevamente en otra charla cuando tú quieras, estimada Dolores. Ya sabes Perfecto. que sos amiga de la casa y nos has colaborado ya por más de una década. Sí, sí, Entonces, tenemos sí. ahí presente. Muchas gracias por tu apoyo y los No hay, temas que siempre nos mantienen actualizados. no hay Y ningún ahora también por inconveniente. tu apoyo en la Universidad Abierta de Cataluña. ¿Perdón? También Eh, por tu per- colaboración con la Universidad Abierta de Cataluña, que sí, tenemos otra charla para la próxima semana. correcto. Sí, además es del máster en el que yo estoy. Silvia es una persona muy competente en esta materia. Ya verán cómo les gustará la charla. Sin duda, sin duda. De nuevo, muy agradecidos por tu tiempo, por tu preparación. Si nos das permiso de compartir el video con la audiencia y con los demás colegas de la red, Sin ningún problema. y si gustas también compartir la presentación, pues me la envías también y la ponemos a disposición de todos. Perfecto. He visto que Ahí había dos o está. tres errores ortográficos, los corrijo y se lo envío a Mario para que lo pueda compartir. Excelente, no hay problema. ¿De acuerdo? Ahí están agradecidos también. Muchas gracias, dice interesante información. ¿Alguna dirección para la Universidad Gratuita de Cataluña? Gratuidad o gratuita de Cataluña. Ujú. De acuerdo. Pues muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches Gra- para ti. gracias. Tardes para los demás colegas. Muchas gracias a todos Hasta- por su participación. Les comparto aquí el programa de las próximas charlas. Eh, bueno, mañana tenemos una interesante charla sobre la gestión de proyectos como generador de valor en las organizaciones. Es un excelente tema que también a los contadores públicos debemos estar presentes, ya que ustedes saben
Hay también servicios especiales de auditoría para auditar proyectos. La próxima semana tenemos otra charla interesante también sobre sobre la docencia y la investigación, usos de las redes sociales en la universidad. La va a dictar la doctora Silvia Martínez, ella es de la Universidad Abierta de Cataluña, una experta en el tema, ella lleva la dirección del máster. Y luego tenemos también para el 27 el uso académico de la realidad virtual. Es un tema complementario al que nos acaba de dictar la doctora Capdet, a cargo del magíster Eduardo Mengíbar de la Universidad Don Bosco. Es el director de la educación a distancia de la Universidad Virtual, realmente, de la UDB. Bueno, tenemos también a Juan Javier León, doctor Juan Javier León, peruano. Él es el decano de los colegios de contadores públicos, para el día 29. Con un análisis de las competencias digitales en las facultades de ciencias contables de las universidades peruanas y qué elecciones podamos, universidades latinas, y otras charlas que vienen después. Están invitados todos a participar y a invitar a sus alumnos, a colegas, a clientes, amigos, a que si tienen tiempo, pues quieren hacer el tiempo para participar de estos eventos. Será interesante verlos a todos. Bueno, muchas gracias por su presencia en línea hoy. Un abrazo a todos y los esperamos mañana. Es a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, 11 horas del este de Estados Unidos. La charla de mañana sábado. La gestión de proyectos como generador de valor en las organizaciones. Es una arquitecta con maestrías y varias certificaciones internacionales sobre proyectos. Muy preparada, muy conocedora, no solamente a nivel académico, sino como profesional. Ella ha estado en varios proyectos de ingeniería grandes, liderándolos. Tiene, como les digo, una experiencia académica y profesional en la práctica, realmente comprobada en proyectos de gran envergadura. Así que sin duda será otro tema interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.